A todos. Espero que estén todos muy bien. Estamos próximos a comenzar. Estamos esperando un par de expositores que nos van a acompañar esta tarde. Esperamos a que lleguen para poder iniciar la actividad. De los ríos. Bienvenida al conversatorio. Nuevas formas de investigación en delitos medioambientales, que organiza nuestra unidad de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural. Saludamos especialmente a los expositores. De esta actividad, el director de la unidad especializada en delitos económicos, medioambientales, ciberdelitos y lavado de activos asociados, también conocida por su sigla UDECO, don Mauricio Fernández Montalbán. A la abogada asesora de esta misma unidad, Marcela Toledo Sandoval. A la jefa de la sección Ecología y Medio Ambiente de la Comisión Central de la Policía de Investigaciones de Chile, doña Yelisasca Cruce Ferrada. Y al subprefecto Pedro Enríquez, jefe de la sección de electroingeniería de la CRIM Central. Les agradecemos que estén en Valdivia para participar de este conversatorio. Saludamos también a las autoridades que hoy nos acompañan. El capitán de Puerto de Valdivia, capitán de fragata Litoral, don Gonzalo Tausen Aravena, el jefe de la Brigada de Delitos Medioambientales Valdivia de la PDI, subprefecto Manuel Garrido Garay, y al profesional del Departamento de Evaluación y Fiscalización de Ecosistemas de la Oficina Regional de CONAR, don Antonio Cárcamo. Para dar inicio, recibiremos un saludo del director de la Unidad Especializada, ULDECO, de la Fiscalía Nacional, don Mauricio Fernández Montalbán. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer a la Fiscalía Nacional de los Ríos por esta oportunidad y este encuentro. Y también es una demostración de la voluntad de la Fiscalía a nivel país de estrechar esfuerzos para un trabajo conjunto en una temática que siempre es compleja y por lo tanto requiere aunar voluntades y fortalecer la cooperación interinstitucional. Lo primero, además de agradecer a la Fiscalía Regional, a la Fiscalía Regional, tenía otra misión y ella era la que realmente debería haberle dado la bienvenida, pero nosotros como Fiscalía Nacional estamos muy contentos de esta oportunidad y quería también transmitir el saludo del Fiscal Nacional Ángel Valencia a todos los presentes y a toda la Fiscalía Regional, agradecerle por esta iniciativa. Esto no voy a catearlo porque después lo voy a catear ya más formalmente, ¿eh? Solo era saludarlos, pero también enmarcar este trabajo conjunto Fiscalía Nacional, Fiscalía Regional de los Ríos, y bueno, sus claves estratégicos, la Policía de Investigación, y también, bueno, aquí hay muchos presentes que también desde otras funciones o policiales o institucionales van a tener un rol muy importante en esta materia. Así que nuevamente agradecer la oportunidad y esperar que esta tarde sea una tarde provechosa y que saquemos algo limpio pensando en lo mucho que nos queda por hacer en esta materia. Muchas gracias. Luego del saludo del director de UDECO, invitamos al jefe de asesoría jurídica encargado de la unidad que organiza este conversatorio, don Eric Aguayo Sáez, quien dirigirá unas palabras de bienvenida.
Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, y a quienes también que nos escuchan y nos ven a través de la señal online, ¿cierto? Que estamos también conectados. Bueno, a nombre de la Fiscalía Regional y particularmente de nuestra Fiscalía en Chile, para nosotros es un agrado poder contar con ustedes esta tarde, donde damos inicio a una de las tantas actividades que tendremos realizar como comunidad de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural. Señalarles que esta unidad fue creada por nuestra fiscal regional el 12 de enero de este año. También tuvimos la oportunidad de dar el inicio y contamos con la presencia del director de Utero, que hoy nos acompaña. Y por lo tanto, a partir de eso, comenzamos un trabajo, siendo la primera fiscalía regional que cuenta con una unidad de esta naturaleza. Si ustedes se fijan en este organigrama, donde se está estructurando el trabajo de esta fiscalía regional, aparecen distintas unidades. Y dentro de esas está, por supuesto, la unidad de delitos medioambientales. Contarles que esta unidad cuenta actualmente con un fiscal titular, dos abogados asistentes, dos gestores que se han coordinado y reunido para poder investigar las causas que están ingresando a esta cuenta o a esta unidad. Así que simplemente invitarles y agradecerles, invitarles a participar de esta actividad, a aprovechar el conocimiento y la experticia de los expositores y poder, en definitiva, sacar de cada una de esas exposiciones que hoy vamos a oír el conocimiento necesario para interpretar de mejor manera en nuestro trabajo. Gracias. Ahora daremos inicio a las exposiciones del conversatorio. Invitamos a pasar adelante a doña Delisasca Cruz, jefa de la sección Ecología y Medio Ambiente de la Clínica Central de la Policía de Investigaciones de Chile, y a su prefecto Pedro Enríquez, jefe de la sección de Electroingeniería de la Clínica Central. Una exposición de Clima. Capacidad de iniciar la sección de Ecología y Medio Ambiente de la Clínica Central de la PDI y visibilizar la relevancia y impacto que su intervención puede tener en investigación de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural. Delisasca Cruz trabaja prevención de delitos del laboratorio de Clínica Clínica de la Clínica Central de la PDI. Es químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Magíster en didáctica para la educación superior de la Universidad de Tarapacá y magíster en bioquímica de la Universidad de Chile. Subprefecto Pedro Enríquez Gutiérrez, jefe de la sección de electroingeniería de la Laboratorio de Criminalística, la CRIM de la PDI. Es perito en huellografía y dactiloscopía e investigador policial. Convención de investigación de narcotráfico de la Escuela de Investigaciones Policiales. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, voy a presentar lo que traje preparado, que en realidad es como un estado del arte de lo que nosotros venimos haciendo hace como 20 años en la PDI. Hemos ido de menos a más y presentarles cómo estamos conformados, la sección y algunas cosas que hemos hecho a nivel de medio ambiente. Bueno, nosotros tenemos en el área de ecología y medio ambiente 5 áreas de trabajo. La área de contaminación, que principalmente lo que vemos es contaminación de suelos y agua. Aún no vemos nada de aire. En lo forestal, todos los delitos que tienen relación con el área forestal y principalmente hoy día estamos abocados a lo que todavía dentro de esta temporada, lo que son los incendios forestales, que nos toman una gran cantidad de tiempo de trabajo. El área de geografía, que su principal pericia hoy en día es la usurpación de agua, que ha venido de menos a más durante estos años y hoy día ocupa un gran lugar en nuestra quehacer institucional. El tema de arqueología
y patrimonio. Este tema estamos retomándolo porque actualmente teníamos esta área, pero hubo un quiebre porque el funcionario buscó otros caminos y hoy día ya tenemos un arqueólogo que se está capacitando y está a puerta ya de recibir su nombramiento de perito. Y por último, la entomología forense, que es un área nueva que fue adosada a nuestra sección, donde particularmente vemos lo que es data de muerte de occisos que están con un tiempo prolongado, principalmente fuera de las instalaciones. Son sitios de suceso abierto que tienen gran importancia en la data de muerte, en las condiciones medioambientales. Y también él ha establecido algunas cosas en los delitos ambientales que son la cosa de determinar ataques de algunas plagas a la madera, y esto ha trascendido en verificar en algunas apostaciones de instalaciones eléctricas donde han sido atacadas por estos xilófagos y han traído como consecuencia una ruptura de la madera con el consecuente caído del tendido eléctrico y el determinado incendio forestal. Al principio parecía que era algo muy racional, pero al pasar del tiempo hemos visto que ocurre más de una vez. Bueno, nosotros como somos el área medio ambiente tocamos varios tópicos, por lo tanto la cantidad de profesionales, que no son muchos, pero que sí son diversos. Tenemos un químico farmacéutico, ingeniero en acuicultura, 2, ingeniero civil en geografía, 1, ingeniero en recursos naturales renovables, 1, un ingeniero químico, un ingeniero en industria de la madera, 2, ingeniero en medio ambiente, 2, biólogo marino, biólogo y bioquímico. O sea, un gran espectro para poder cumplir con las expectativas de los peritajes. Nuestro trabajo principal se desarrolla, bueno, que es los temas ambientales. Nosotros nos abocamos a 2 instancias, que son la instancia sitio de suceso o inspección ocular, y después el análisis en el laboratorio. En este sitio de suceso, todas las áreas concurren al lugar por un llamado de la brigada de medio ambiente u otra entidad que lo requiera, y levantamos antecedentes, muestras, o a veces se hace solamente en el lugar toda la inspección ocular que requiere para poder hacer el informe pericial posterior. En el área de contaminación lo que hacemos es determinación de parámetros físico-químicos del agua in situ, análisis espectrofotométrico, que son equipos, determinación de sólidos cementables, análisis microbiológico, análisis, caracterización de química del suelo, sedimento, caracterización física del suelo, interpretación de análisis normativo de datos obtenidos emitidos por laboratorio externo. A veces, bueno, ha ocurrido que por la premura del análisis y por el tiempo necesario para realizar el mismo análisis, nos encontramos impedidos de realizarlo en el laboratorio de criminalística central. Entonces, en esas oportunidades, algún laboratorio externo ha hecho estos análisis y nosotros hemos hecho después la comparación con las normas existentes. Aplicación de espectrofotometría de fluorescencia de rayos X para identificación metálica y de aleaciones, tanto en suelo o en matrices sólidas. Entonces, lo que hacemos es ir al lugar, verificar del delito que se trata y levantar muestras de agua y de suelo principalmente, o a veces, si es necesario, hacer análisis in situ para verificar cómo es el estado de la muestra que uno lleva al laboratorio. Todo esto está acorde con lo que es la normativa chilena, la norma chilena 411 o la 1333, para ver las características del soporte, o sea, de los medios acuáticos, si es agua de mar, agua para bebida, porque la normativa chilena lleva ciertas condiciones para que el agua sea ocupada para los distintos usos. Entonces, una vez que nosotros vemos los parámetros físico-químicos que los pide la norma, además nosotros realizamos el levantamiento de la muestra con todo lo que es la cadena de custodia, la preservación de la muestra en frío, y dado al laboratorio para los posteriores análisis en el tiempo adecuado que establece la normativa. En el caso de las muestras de coliformes fecales, por ejemplo, el máximo tiempo que pudiera transcurrir entre la toma de muestra
Y el análisis propiamente tal son 20 horas. Por lo tanto, si nos encontramos en Coyhaique, Puerto Cisne, va a ser súper difícil poder llegar a puerto con este análisis, y ahí realmente nosotros hacemos las gestiones o le decimos a la Fiscalía o a quien esté haciendo la investigación que podría generar el convenio con otra entidad para que ese levantamiento sea provechoso. ¿Mm? Le digo esto porque a veces no es tan fácil de entender y a veces se cree que son voluntades, pero en verdad existe una normativa que no tiene sentido tomar una muestra que después no va a servir. ¿Mm? Lo mismo hacemos con las muestras de suelo y algún otro elemento que pudiera ser de importancia criminalística que encontramos en el lugar de ser levantado. ¿Mm? También decir que la norma también establece ciertos criterios y requisitos. Entonces, los requisitos son tanto de tiempo de análisis también como de contenedores para llevar la muestra, porque existen requisitos técnicos que impiden que una muestra, por ejemplo, de hidrocarburo vaya en un frasco de polietileno. Por lo tanto, nosotros como nos regimos por esa normativa, tenemos frascos para todos los eventos y cumplimos los tiempos también de respuesta de lo que exige la normativa. Esto igual no es tan menor y alguno debe saber porque una muestra se puede caer después solamente con la inadecuada toma de muestra o con el tiempo excesivo ante el análisis elemental o análisis de laboratorio. Y lo otro, también decir de que las muestras, como tienen este tiempo de caducidad, la contramuestra es relativa, porque pudiera ser que a alguien se le ocurriera hacer una contramuestra, nosotros guardamos los análisis, obviamente que están dentro de una cadena de custodia, pero no siempre es pertinente hacer una contramuestra porque la muestra está de cefe. O sea, igual hay que hacer atención en eso porque no es lo mismo levantar una muestra hoy y en 6 meses más hacer un análisis porque eso va a dar otros contextos y en general, les digo porque a mí me ha pasado que hay que comparar papas con papas y en el mismo tiempo. Entonces, porque no se vale hacer una muestra, aunque sea del mismo lugar, otra muestra. La contramuestra es sobre la misma muestra levantada, con los mismos requisitos, y ahí uno podrá hacer inferencias sobre los análisis salen distintos igual, qué sé yo. Y en el tiempo acotado que la muestra es válida. Entonces, estas son cosas que son de repente muy técnicas, pero tienen una relevancia analítica enorme y que en el fondo yo creo que es válido que se caiga un peritaje o una investigación por este solo hecho. Es muy relevante cuidar porque nosotros, para bien o para mal, tenemos normativa. Y hoy día tenemos una amplia normativa en agua y el suelo está pasando lo mismo. Entonces ya no es cosa de levantar una muestra a todo evento. O sea, hay que seguir ciertas normativas que nos van a hacer llevar un resultado coherente, seguro y válido. El área forestal, como les decía, las pericias que se hacen en robo y hurto de madera, determinación de origen y causa en el incendio forestal, infracción al delito 701, que ya hay casi nada, pero siempre queda por ahí una causa dando vuelta, corta no autorizada de bosque, análisis microscópico de la madera, determinación de la condición de bosque. De este análisis microscópico les voy a hablar un poquito después y de la causa, y también se va a explayar Pedro, porque a veces cuando los incendios forestales son por causa eléctrica, también tenemos un equipo, profesionales que dictan sus veredictos sobre aquello. Hay alguna fotografía de lo que hemos hecho en terreno. Y la usurpación de agua, determinación de área para rastreo terrestre y determinación del daño ambiental. Esto de determinación del daño ambiental lo hacemos a través de una matriz de daño ambiental y antiguamente era un peritaje muy escaso, pero hoy día cada vez va tomando mayor relevancia. Nosotros poseemos algunos software que nos permiten hacer modelamiento, entonces podemos establecer de repente si alguna
alguien necesita saber cuánto tiempo te puedes demorar debido a la extensión del área, al relieve del área, o si hay ríos por medio, qué sé yo, cuánto se podría demorar hacer una pericia hora hombre. Bueno, esta es la matriz que nosotros realizamos, donde podemos verificar medio físico abiótico y medio biótico y medio socioeconómico. Entonces hacemos una valoración cuantitativa de algo que pareciera ser cualitativo. Entonces nos da como una herramienta un poquito más certera de verificar qué tanto es el daño, qué tan reversible es, y para ayudarlos a tomar decisiones o bien para implantar ciertas condenas o qué sé. Material, incautación del material arqueológico, tenemos este servicio, hallazgos de osamenta. Lo que hacemos ahí es determinar si son osamentas humanas o de animal, si son humanas o de animal, si son contemporáneas o si son de tipo arqueológico, porque llevan otro tratamiento si son contemporáneos o no. Y algunas también transgresiones a la ley de monumentos nacionales. Ahí hay un ejemplo de una concurrencia, algunos hallazgos de osamenta, algunas excavaciones con metodología arqueológica que han permitido establecer si hay disturbación en el perfil o no, y eso tiene importancia en estos casos de derechos humanos sobre todo, porque en verdad una cosa es que no esté y otra cosa que nunca haya estado. La entomología forense, que es lo que es establecer el intervalo de post-mortem, determinación de traslado de un cadáver, establecimiento del vínculo entre un sospechoso y el sitio de suceso, determinación de negligencias médicas, corroboración de la causa de muerte o determinación previa a la muerte, actividades previas a la muerte. Esto, bueno, no es tan siempre posible hacerlo, pero ha ocurrido en algunas oportunidades que se ha hecho. Lo mismo, aquí nosotros concurrimos al sitio de suceso, hacemos el levantamiento de las larvas existentes en los cadáveres y también tenemos un solo entomólogo, entonces igual tenemos una cierta capacitación a los funcionarios de la BH para que hagan lo propio en el levantamiento y estas muestras fueran derivadas al laboratorio y ahí se hace el análisis propiamente tal de data. Implementaciones nuevas, contamos con un ICP Plasma Masa, que es un equipo que mide cantidad de metales en agua o en suelo, en cantidades pequeñísimas, alrededor de nanogramos, y con una rapidez tal que puede en una sola muestra decir todo lo que tiene. Porque antiguamente los equipos eran por filtro, entonces queríamos medir plomo, teníamos que hacer una medición. Después el fierro, otro. Entonces inyectamos una vez y tenemos todo lo que tiene la matriz. Lo mismo por hidrocarburos, que se hace a través de cromatografía de gases, masas. Nosotros tomamos muestras de agua o de suelo que están con posibilidad de hidrocarburos y después hacemos una extracción de aquello y obtenemos el perfil en cromatografía de gases y podemos establecer si es parafina, bencina o queroseno. Determinación de aniones, otro equipo que puede, el cromatógrafo iónico, que hace lo propio, pero ahora con aniones. Cloro, flúor, bromo. También lo que hacemos últimamente es aplicación del Sistema de Información Geográfica, el SIG, en los incendios forestales. ¿Para qué? Para ver el desplazamiento del incendio forestal, para ver si este incendio forestal es multifoco o realmente viene desde un inicio hasta el final, y para ver intensidad y área afectada. Hemos utilizado esta herramienta con muy buenos resultados. Lo pudimos hacer en el incendio de Santa Ana, que se llama, y en uno de Los Ángeles, donde se supone que habían dos incendios, pero al final uno era consecuencia de la otra. También lo que hacemos es observar aerofotografía y también podemos ver, pues tenemos ciertos convenios para ver el incendio en estas fotografías, cómo estaba en los distintos tiempos, y poder establecer ahí la continuidad
o bien si son de distintos incendios. Bueno, como le comentaba al fiscal, al señor Derulteco también, en una oportunidad nosotros en Santiago se realizó una mesa de incendios forestales de la Fiscalía Centro Norte, creo que fue, con todos los entes que participaban en los incendios forestales, porque igual hay varios organismos que participan. Y en verdad, en pos de aunar criterios, de aprovechar al máximo la fuerza laboral, que generalmente es escasa, se pudo conformar por iniciativa de la Fiscalía esta mesa de trabajo donde nosotros fuimos invitados, y en realidad tuvo un gran resultado. Pudimos abordar sin mayor problema, junto con CONAF, junto con Carabineros, la Fiscalía iba mediando a quién mandaba, organizando la fuerza y qué sé yo, y con que la colaboración de todos se llegó a buen puerto. Pero institucionalmente igual nos dimos cuenta que había un tema que teníamos que abordar, y eso quedó plasmado en ciertos requisitos para ir al análisis para que ir a la inspección ocular y tener buenos resultados a futuro. Entonces, como iniciativa de la CRIM, con todas estas entes que participan institucionalmente ahora, hicimos unos requisitos necesarios para abordar estos eventos de incendios forestales, en donde podamos establecer que no es necesario que vamos cuando el incendio esté en llamas, porque nosotros vamos a hacer una pericia, no estamos al combate, lo único que hacemos es entorpecer la labor de bomberos. Entonces, en realidad, vale la pena esperar que ellos hagan su trabajo y nosotros ir. Tampoco el laboratorio va a tener que ir inmediatamente a hacer pericias, porque en verdad nos dimos cuenta que hay distintas causas y distintos entes que interfieren, si es que el incendio es eléctrico, si es por una trozadora que tiró una chispa al ser manipulada. Entonces, no vale la pena por la cantidad de gente que tenemos disponible también, es decir, el equipo completo, porque antes se abordaba como que fuera el equipo completo. Entonces, es necesario que igual nuestros funcionarios policiales hagan un trabajo previo, que no es más que posicionarse en el lugar y verificar de qué se trata más o menos, y cuando ya tengamos certeza de aquello, llaman al laboratorio para que vaya la gente que corresponde. ¿Mm? Y no ya estar después esperando al perito que faltó de llevar porque no tenemos el conocimiento. O sea, igual quizás lo mejor es de perjuicio para usted, pero igual yo quiero decirlo para que se entienda, porque igual no es que no se quiera ir, sino es que es mejorar, digamos, la disponibilidad, porque así como ocurría un incendio en Paine, está ocurriendo uno en Puente Alto, y entonces, es necesario esos requisitos, como que esté el incendio apagado, que sea la investigación con luz vía, que el funcionario haga las primeras diligencias y otras cosas más que quedaron establecidas en los requisitos que se fueron enviados a las demás unidades. Y junto a esto se generó también un procedimiento que tiene que ver con todas las secciones que intervenimos, quién va primero, dónde se derivan las muestras que se levantan. Por ejemplo, en el tema de los incendios forestales se levantan muchas maderas a veces que son productos de caídas de cable. Y bueno, y nosotros tenemos una sección microanálisis que ve muchas más cosas que las de incendio, y en verdad tiene mucho trabajo. Entonces es necesario saber dónde fue el contacto con la madera. No basta solo con mandar una madera quemada, porque en realidad hay que buscar, porque si nos ponemos a buscar en una madera quemada es como buscar en un estadio de fútbol. Entonces, todo eso, imagínense todo lo que cuesta días de pericia, de agotamiento del perito, cuando podemos circunscribirlo solo con que el perito eléctrico diga, este es el lugar donde que se acota mucho más y se hace mucho más efectiva. Entonces, en este protocolo de trabajo quedó como toda la interacción de la evidencia, quién la levanta, dónde va. Bueno, a veces
Nosotros no vamos a todos los incendios forestales porque, bueno, por cosas de fuerza mayor, porque hay poca personal, porque están ocurriendo 3 incendios simultáneamente. Y entonces en esos casos, cuando se llegan las maderas al laboratorio, lo hacemos ver por la sección Ecología y Medio Ambiente y posterior, si corresponde, lo vamos a mandar a microanálisis y si no hay ninguna posibilidad de análisis, se devolverá. Igual quería decirles eso porque es un filtro que hay para mejorar el tiempo de respuesta que al final les va a repercutir en ustedes mismos. Y lo que estamos haciendo ahora es una matriz nueva, un desarrollo de una matriz de desarrollo de daño ambiental que lo está desarrollando una estudiante en práctica, donde lo que tiene por objeto es un modelo conceptual que ilustra las áreas protegidas, sus objetos de conservación y sus amenazas directas. Esta matriz producida tras el análisis in situ de la zona ecológica a evaluar. Entonces, en el lugar, en el sitio de suceso, se evalúan los distintos efectos que podrían transgredir el sistema, esta matriz, y esto después se lleva a unos algoritmos donde podemos establecer el alcance y la gravedad, que van a establecer la magnitud de la amenaza y la magnitud de la amenaza que sacamos en la tabla anterior con la irreversibilidad y vemos una calificación. Entonces, esta es como una matriz mejorada para abordar esto de humedales, donde sitios que tienen interés ecológico, que es un mejoramiento de la matriz que teníamos antes. Y creo que esto lo estaban haciendo. Hay un último sitio suceso que parece que la van a aplicar en un humedal de acá cerca. Me voy a decir. No sé, un poco de estadística que nosotros estamos investigando pericias medioambientales del año 2005. Este año 2023 se encuentran realizados 3.018 informes periciales. Eso se ve súper aumentado con los informes periciales de incendios forestales, porque son un montón. En la parrilla de personal que vemos harto, pero los de incendios forestales en verdad no son tantos. Entonces, igual hay un gran esfuerzo mancomunado por dar solución a esto. Y bueno, la mayor cantidad de pericias, de informes periciales se han reflejado en marzo, abril, pero en verdad es toda la pega que se lleva desde el inicio de la temporada. Y bueno, no sé si va a resultar esto, perdón. No lo podemos hacer. Video, ¿cierto? Es un video. Bueno, está silenciado. Bueno, pero esto era como un mapa con los lugares o sitios que hemos ido trabajando hasta el minuto, pero no funcionó. Pero eran como los casos más relevantes. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el subprefecto Pedro Enrique Gutiérrez, soy jefe de la sección Electroingeniería de la Clínica Central. Para más o menos poner en el contexto, nosotros en estos momentos contamos con 11 peritos electroingenieros, de los cuales 10 trabajan en Santiago y 1 en Temuco.
el de Temuco llegó atrasado con papeles a Temuco. O sea, lo estaba esperando así un montón de requerimientos. Por lo tanto, la Comisión Central siempre está abierta a cubrir las necesidades que soliciten el Ministerio Público o las brigadas correspondientes. Para poner en contexto, la sección de electricidad entonces, para poner en contexto, la sección de electricidad tiene tres áreas de importancia de servicios periciales, que serían las telecomunicaciones, que son la extracción de datos de dispositivos móviles, todo lo que es celulares, tablets, ¿no es cierto? Las memorias, las SIM que tengan estos aparatos, la georreferenciación y análisis de radiofrecuencia. En la parte de electricidad tenemos la investigación de incendios estructurales, de incendios forestales que partimos a contar desde 2017, y investigación de las obstrucciones y que era el análisis de elementos eléctricos y electrónicos. De los servicios que, entonces, para la etapa de un trabajo de incendio forestal, voy a hablar solamente de incendios forestales que nos competen, ¿ya? Porque todo lo demás es como el bracito que tenemos de amistad con ecología, y consiste en la inspección ocular, la medición de las mediciones y o análisis y las conclusiones. Entonces, lo que tenemos que entender es que la sección ecología, nosotros somos como nosotros electroingeniería es como el arroz graneado del plato fuerte que es la sección ecología. Entonces, la sección ecología tiene que establecer, de acuerdo a su estudio, análisis, ¿no es cierto?, el origen, la determinación de la zona de origen del incendio forestal. Y ahí es donde, una vez que se determina eso, es donde actúa la sección electroingeniería para ver si, de acuerdo a la inspección ocular, ¿no es cierto?, existe o no algún tipo de incidencia eléctrica en el inicio del fuego. Entonces, para entender un poquito, tenemos el pliego técnico normativo de la SEC, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para entender qué es lo que es la baja tensión, ¿no es cierto? La baja tensión básicamente es cuyo nominal entre conductores no exceda los 1000 volts, o sea, 1 kilovolts. La media tensión de 1000 a 23, de 1000 a 23.000, ¿no es cierto? La alta tensión de 23.000 y que no excede los 230.000, y bueno, la alta tensión que es 230.000 hacia adelante. Entonces, dentro de la análisis que se hace en el sitio de suceso o en el origen donde se origina el incendio forestal, tenemos la distancia de seguridad, ¿no es cierto?, la franja de seguridad, la flecha de un conductor y la flecha máxima de un conductor. Pero que lo más nos compete a nosotros y a las brigadas, ¿no es cierto?, es la distancia de seguridad, o sea, la franja de seguridad que debe tener un tendido eléctrico. Entonces, los límites laterales de la franja de seguridad serán rectas paralelas del eje trazado entre línea eléctrica. O sea, básicamente es desde la construcción de la postación, ¿no es cierto?, hasta la franja de seguridad. Nosotros lo que tenemos que medir, que fijarnos bien, que es más o menos la altura del conductor, ¿no es cierto?, del cable, de ahí hacia derecha o izquierda, según corresponda, ¿no es cierto?, según esta tabla. Sí. Que hasta de 1 kilo, ¿no es cierto?, que volt, 1,50 m. Y sobre 1 kilo hasta 36, 2 metros. Y así sucesivamente va subiendo hasta mantener una zona de seguridad. Ahora, la norma nueva del número 7, ¿no es cierto?, establece que sí también se pueden, antiguamente, ¿no es cierto?, la franja no podía haber nada debajo de los cables, o sea, de la zona de postación. No podía haber nada. Ahora sí, está incluido que para aprovechar el terreno, ¿no es cierto?, se puede plantar o pueden crecer ejemplares, pero que no superen entre la catenaria, ¿no es cierto?, que es como la guatita del cable, ¿no es cierto?, hacia abajo más de 2 metros, ¿ya? O sea, pero que el ejemplar, que su calidad de especie no crezca más que eso.
Porque no es decir que no, si yo lo mantengo, cuando crezca yo lo voy cortando, no, tiene que ser porque ahí se me olvidó, no fui, se me enfermó el caballero que iba a cortar, o todo eso, y al final crece, toca los cables y se genera un incendio forestal con las consecuencias que tiene. Entonces, la idea es que, no sé, pues, arbustitos chiquititos que puedan crecer abajo, algún tipo de árboles frutales chiquititos que estén a ras de piso, no sé, pues, sandía, por decir un ejemplo, que crecen a ras de suelo. ¿Ya? Entonces, ¿se puede? Sí, ahora se puede. ¿Ya? Hay otra situación también que se da que hay que considerar que si yo tengo, puedo respetar una franja de seguridad de 2,5 metros, ¿cierto? Pero si tengo árboles que son grandes y que se calcule que si se caen para el lado del tendido eléctrico, tienen el riesgo de tocar los cables y cortarlos, ¿cierto? Se tienen que mantener, se tienen que podar, talar, ¿no es cierto? O que la empresa eléctrica suba los cables, ¿no es cierto? O que básicamente se pueden se aumente un poco más la franja o se corten los árboles para que la idea es que si llegan a desplomarse, no toquen el cable eléctrico. Hay otra situación que se da, que es la pregunta siempre del millón, que es una discusión que tengo con mis colaboradores, que es quién es el que está encargado. El reglamento dice que, la norma dice que el dueño de la línea, pero muchas veces hay que revisar que esa es tarea para la fiscalía, ¿no es cierto? Y para los oficiales investigadores, sea algún contrato de por medio. Porque muchas veces ya yo necesito pasar mis cables, la electricidad la quiero pasar por acá. ¿Cuánto me cobran? 100. Listo. Ya. Yo con esos 100 yo me encargo entonces yo lo voy a cortar todo. No, es que yo me encargo, entonces, pero le cobro 150. Listo, entonces usted se encarga de la mantención de la franja, pero cobra 150. Pero eso hay que verlo si está en algún lado, algún contrato, algo firmado, porque ahí cambiarían la responsabilidad. Pero como yo le digo a mis colaboradores, nosotros no vemos responsabilidad. Nosotros lo que vemos que es si se cumple o no se cumple a la inspección ocular, si se cumple o no se cumple la norma. ¿Ya? Y esa estaría ahí para el oficial investigador, para la fiscalía, ¿no es cierto?, de establecer quién es el que debería haber cumplido la norma. Bueno, y en caso de discusión, dice que la superintendencia es la que tiene que decidir quién es la que tiene que mantener la franja de seguridad. Entonces, el análisis del trabajo de suceso, ¿no es cierto? Básicamente nosotros vamos por el análisis, ¿no es cierto? El análisis de algún vestigio, indicio, ¿no es cierto?, que pueda exista una incidencia eléctrica en el inicio del. Eh, Ahí está, como ya estado hablando latamente de la franja de seguridad, acá hay algún ejemplo de la franja de seguridad. También que la categoría corresponde a la línea asociada a la zona de origen del riesgo, o sea, media tensión, alta tensión, extra tensión, ¿no es cierto?, va a establecer las franjas, ¿no es cierto?, cómo van, o también la distancia entre conductores, que también es un tema que más técnico, que no soy tan experto en esa área. Lo que hablábamos de establecer la altura y distancia de los árboles con respecto a las líneas. Este peritaje siempre es apoyado por la sección planimetría cuando se da este efecto, porque son los peritos que tienen los equipamientos y los elementos para hacer las mediciones de la distancia, ¿no es cierto?, de tanto el árbol y la proyección que puede tener si cae o no cae al tendido eléctrico. Y bueno, nosotros nos regimos con la norma de la SEC, ¿no es cierto? Bueno, ahí están otros ejemplos de las líneas de los árboles cuando crecen más y tienen potencialmente, podrían tocar, si se caen, se pueden caer para la izquierda, no pasa nada, pero si se caen para la derecha, genera el incendio. Entonces, como conclusiones, sin evidencia de contacto es posible establecer que se daban las condiciones. O sea, nosotros podemos establecer que existe el riesgo. Por ejemplo, si los árboles están más arriba, ¿no es cierto? O si hay vegetación que está creciendo abajo, o que existe la vegetación que quizás no se ve, pero que están cerca de hacer contacto, nosotros podemos decir que están todas las condiciones para que se genere un incendio forestal con incidencia eléctrica, ¿ya? Bueno, si se encuentran las marcas, ¿no es cierto?, en madera o las marcas o el corte del cable, sí podríamos establecer fehacientemente que es un incendio forestal de origen eléctrico. Ahora, hay varios temas, por ejemplo, que
como contaba Yelisaka, ¿no es cierto?, que como uno llega después al sitio de suceso, ¿no es cierto?, muchas veces hay reparaciones. Entonces uno dice, sí, el perito le puede decir, hay reparaciones, pero ahora la pregunta es millón, ¿incidió en el origen? Sí, el perito no lo puede decir que origen, porque puede que esa reparación sea antes del incendio o fue después del incendio, ¿no es cierto? Porque como se busca un corte, pero como no tenemos la evidencia física y técnica, ¿no es cierto?, no podemos establecer es que el origen del incendio forestal eléctrico. Lo que sí puede decir es que existe una reparación. Ahora, tarea para la Fiscalía, ¿no es cierto?, y para la brigada o las unidades policiales que están acá con la investigación, establecer cuándo se hizo la reparación. Se supone que, bueno, se supone que la empresa eléctrica tiene toda una hoja de ruta, ¿no es cierto?, para establecer cuándo se hizo las reparaciones y queda anotado en algún lado. Lo desconozco ahora sí, esa es la realidad. También puede ser que no, si no tenemos idea, porque quizás saben ellos que no cumplieron la norma y quieren ocultar información. Pero por eso, más o menos para que entiendan que el perito, mientras no tenga la evidencia física o que lo vea él in situ y decir, sí, es eléctrico, no lo va a decir. Si existen los riesgos, también lo va a decir. Ahora, si no tengo ningún elemento, no va a decir que tiene incidencia eléctrica, pero eso no significa que no lo sea, para que entendamos menos las conclusiones a las que podemos llegar. Eso es lo que tengo para no darle tanto la lata, porque yo sé que a esta hora es horrible estar escuchando a alguien de repente cosas muy técnicas. Gracias. Solo quería acotar que en este caso, a mí me ha pasado que hay un incendio forestal y también existen enfermos electrodependientes en la zona. Entonces, la Fiscalía entra de derechos humanos, por decirlo así, para reparar rápido, porque en el fondo eso se va a hacer una reparación para poder surtir de eléctrica. Ahora, las eléctricas tienen por contrato el deber de suplir la necesidad a esta gente y ellos tienen catastrado más o menos cuánta gente son y deberían ser capaces de solventar mientras esté el suministro contado. Pero, sin embargo, igual existe la posibilidad de que antes que se haga esa reparación se haga una fijación. Entonces ahí es mucho más fácil llegar a una mejor conclusión porque vamos a tener el antecedente de la foto en el lugar y bueno, y todo el correlativo después de que se reparó, porque bla, bla, bla. Entonces, electroingeniería, con ese antecedente, que le pueden remitir incluso a ellos pueden mejorar su conclusión. Porque es distinto ir y ver que un cable que está reparado, pero si no tenía más antecedentes cuando se hizo, qué sé yo. Entonces, como consejo es esto, una vez que se genere la posibilidad de reparar, antes, fijarlo. Agradecemos a doña Yelisaka Cruce y a don Pedro Enríquez por esta interesante exposición. Y ahora comenzaremos con una ronda de preguntas del público. Les pido que sean concisas para aprovechar el tiempo, por favor. La jefa de inspección de colegio. Dentro de su exposición, bueno, abordó también uno de los temas que por lo menos para la región son de alta relevancia en materia ambiental y es la contaminación de zonas acuosas. En ese sentido, quería pedirle que por favor se puede desarrollar o de manera mucho más precisa cómo debe hacerse ese levantamiento de muestras, porque también nos habló de contramuestras, ¿cierto? ¿Quiénes pueden hacerlo y qué otras, por así decirlo, cuestiones esenciales en materia de toma de muestras podría destacar sobre todo, porque bueno, se encuentra presente también dentro de el público, personas armadas, también está la... Bueno, la contaminación en cuerpos de agua puede ser diversa. Y esa diversidad tiene una implicancia en el análisis que se va a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar hidrocarburos,
tengo que levantar la muestra y no modificar y tratar de preservar eso que estoy levantando en el punto cero. Por lo tanto, la muestra no debe sufrir modificaciones. Por lo tanto, yo, y como sabemos que o sea, la gente química sabe un poco, que el hidrocarburo es volátil, obvio que se va a perder. Entonces vamos a tratar de que se volatilice lo menos posible. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en un frasco hermético de vidrio que no reaccione con el elemento que nosotros queremos determinar, ni se degrade. Y esa muestra tiene que ser levantada por personal que tenga cierto adiestramiento en levantar muestras. Tiene que conservar una cadena de frío, tiene que tener frascos color ámbar o que no sean atacados por la fotosensibilidad. O sea, si uno no tiene una posibilidad de tener un frasco ámbar, lo tapará con alusa, cosa de que no le llegue la luz. Y la medición se tiene que hacer, si es en agua, en 6 días. Después de 6 días, todo esto que le estoy diciendo está dentro de la normativa chilena la 411, donde establece los requisitos de la muestra. Y cada muestra, cada análisis que se va a realizar tiene su propia peculiaridad. Por ejemplo, si nosotros queremos medir metales pesados en agua, tenemos que fijar esos metales pesados. Y esa fijación es con ácido nítrico al tanto por 1%, 0,5%. Una vez que está fijado, tiene que trasladarse al laboratorio y eso no puede ser medido a todo reventar a los 6 meses. Si no tiene esa fijación, debe medirse enseguida. Y todo eso está pormenorizado en las tablas de la norma chilena. Entonces, es latamente discutible todos los requisitos, porque es una tabla inmensa donde dice todo lo que tiene que llevar, si tiene que tener preservantes, si no tiene preservantes, cuántos son los tiempos, todo. Hay que ceñirse a eso, porque si no la muestra se invalida porque las condiciones prístinas ya no se van a conservar, entonces nosotros no podemos estar haciendo una conclusión de algo que mutó, se degradó, ya no están las mismas concentraciones o aumentó, porque pudiera ser que podrían haber reacciones cruzadas con un embalaje, con un contenedor y que nos llevaran a establecer falsos positivos, como por decirlo de un modo. Y la gente que es tomador de muestra no es tampoco que tiene un curso de levantamiento de muestras y lo importante es que tenga las condiciones apropiadas para hacerlo, porque yo puedo tener un curso pero no tengo dónde dejar un preservante. Yo no puedo dejar un preservante, un ácido nítrico encima de un escritorio, porque eso está ya infringiendo la seguridad para el trabajador. Y por mucho que yo quiera hacerlo, no es correcto. Los ácidos fuertes y las bases fuertes se deben guardar bajo campana para proteger al trabajador, al usuario y al medio ambiente y a la gente en general. Entonces, todo esto tiene que tener un curso que diga cómo debe tomar la muestra, condiciones para levantar la muestra, condiciones estructurales para tener ácidos, por ejemplo, para que no, porque una cosa es que se vaya a derramar ese ácido, vaya a quemar, y otra cosa, con el solo hecho de aspirar, esa persona puede ir aspirando vapores que van a ser nocivos para su salud. Por ende, la gente que trabaja con estas muestras tiene generalmente algunos, les pagan, ¿no? Así como asignaciones especiales de riesgo. Y todo esto está estrictamente desarrollado en la norma chilena. Entonces, igual siempre hay voluntades, pero a tomar muestras no teniendo las condiciones necesarias, ni teniendo los lugares apropiados para dejarlos reactivos, pero esto, a un poco andar, yo creo que ya va a ser refutado por la Defensoría. Entonces, o sea, eso diría yo, o sea, está todo normado, hay que cumplir la norma. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Hola, buenas tardes. Juan Luis Moreno de la Lima. Consulta bien precisa. ¿Los análisis pueden hacer en agua de mar, en agua salada?
Porque entiendo que antiguamente no se podía, pero ahora vi que hay una serie de equipos nuevos. ¿Se puede? ¿Se puede dónde? Porque los análisis se pueden hacer en todo tipo de matrices. Lo que pasa es que algunos laboratorios tienen ciertas capacidades. Si tú me preguntas por el laboratorio de criminalística central, el hidrocarburo se puede hacer en agua de mar, pero los coliformes fecales no. Ya. Los metales pesados tampoco, porque tendríamos que desalinizar el agua para poder hacer análisis. Entonces, todo es posible. Y hay laboratorios obviamente para todo. Ahora, las capacidades institucionales son algunas. Sí, la pregunta era para la que. Exacto. Entonces se entiende que en agua de mar o en agua salada solamente hidrocarburos. Solamente hidrocarburo. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta? Hola. Un poquito con esa misma pregunta, entonces, ¿ustedes externalizan, por ejemplo, de tomar muestras en mar para otro tipo de contingencia o sabéis que lo derivan a las distintas instituciones que pueden tener, la Armada que tiene una muestra, por ejemplo, para alguna contingencia, se basan en eso o derivan a algún otro laboratorio que esté certificado que tenga esta contingencia? Mira, las muestras en verdad son de la Fiscalía, del Ministerio Público. Ellos son los responsables de las muestras para sus distintas investigaciones. Entonces, nosotros malamente podríamos derivar algo. Son ellos que toman la iniciativa de hacerlo en tal o cual laboratorio que le satisfaga, digamos, su requerimiento. Nosotros solamente tenemos la parrilla de lo que podemos hacer y se lo damos. Y de hecho hay una buena comunicación con la Fiscalía, se pueden hacer esto. Y si no lo pueden hacer, incluso a veces le damos la alternativa para que ellos externalicen si lo consideran pertinente. Con respecto a Molecular, una consulta, no sé si es muy específico, pero yo me quedo dando vuelta ahí el tema del suelo. Y lo hacen ustedes, o pérdida de suelo solamente a través de sedimentación. ¿Qué pasa con todos los parámetros de erosión, manto, lineal o cárcava? Y otra pregunta que me quedo dando vuelta, que solamente teniendo la variable del suelo, flora y agua. ¿Tienen considerado o analizan ustedes el paisaje como recurso? No, no. Nosotros igual nos falta un montón de cosas para mejorar esto, pero también tiene que ver con las capacidades institucionales, los recursos, o sea, lo sé bien porque yo tengo un hijo que estudia paisaje y sé que no está por ningún lado eso abordado, pero claro, nosotros hacemos solo eso. Lo que está puesto ahí es lo que hacemos. Obviamente que hay un montón de cosas que adolecemos como, institucionalmente y también por capacidad del laboratorio. Y eso, bueno, como les decía, le decimos a la Fiscalía que lo puede abordar por otros lados, qué sé yo. Nosotros hacemos una cosa bien puntual. Nosotros empezamos a hacer muestras de agua y de agua primero, solamente. ¿Tiene? No tiene. Ese era nuestro ámbito al principio. Después, tiene, no tiene, y lo comparamos con la norma. Y así hemos ido abarcando a todas las especialidades, pero obvio que no lo tenemos todo. No, ¿qué más quisiéramos? Nosotros ahora, incluso, les quiero contar que yo soy perito químico, trabajé mucho tiempo con homicidio, y algunos me conocen, y tomaba muestras de sangre, hacía ADN, todas esas cosas. Y después me derivaron a esta sección de Ecología y Medio Ambiente, y Ecología y Medio Ambiente solamente levantaba muestras. Nosotros hoy día tenemos un laboratorio donde tenemos todas estas capacidades de cromatografía de gases, pero no lo tenemos todo. O sea, lamentablemente los recursos son limitados de todos lados, pero eso es. Adelante. Pero sería quizás interesante que nosotros analicemos que
vamos a hacer articular por parte de la Fiscalía algún tipo de proceso. Simplemente contar con la variedad de los servicios que ustedes pueden hacer, entiendo, a nivel regional. Entonces, el equipo departamental nacional, que es el primer conjunto. Y dos, como podemos llegar a hacer un asset para la Fiscalía, saber cuáles son todos los servicios, cómo vamos a contar, cosa que podamos usar algún tipo de dar un tipo de asesoría a la Fiscalía, que nosotros estamos cortos y que son los que podrían tener para poder asesorar a la Fiscalía. Ya, tu primera pregunta, nosotros somos del Laboratorio Criminalística Central. En Valdivia no existe las partes de pericias químicas, ni físicas, ni entomológicas, ni electroingeniería, no. Nosotros tenemos a nivel institucionalmente un laboratorio criminalística central, donde tenemos 14 especialidades, y tenemos algunos laboratorios que son de Marcos Souda, donde tenemos gran cantidad, pero no todo. O sea, son más potenciados. Y hay laboratorios regionales que tienen algunas pericias como huella, lo básico. Creo que Valdivia es uno de los básicos. Es como para que se entienda que es como de primera acción. Entonces, ante una necesidad de rapidez, van ellos. Y de acuerdo a las necesidades que se vayan encontrando en los sitios de suceso, ¿no es cierto? Se van canalizando, por ejemplo, primero como Valdivia queda más cerca que Temuco, entonces es como Temuco. Y si Temuco no lo tiene todo, se termina en la clínica central. La idea es que aprovechar porque si yo repartiera todos los protocolos por todo el oratorio, sería como uno por cada 4 regiones, una cosa así, y no daríamos abasto igual de todas formas. Entonces la idea es esa, que está centralizado, pero que se van apoyando en redes. Invitamos también a nuestros asistentes online a que puedan dar también preguntas. Yo tengo una consulta. Buenas tardes, segundo Marco Araya, de la Organización Marítima Deportiva. Me llamó la atención el software que ocupan para el tema del diseño, que teníamos focalizado los puntos de calor, ¿no? En caso de presentar un derrame de hidrocarburo en el agua, ¿cuenta con algún software que pueda determinar el origen o la fuente de donde emanó el hidrocarburo? El software allí es un software territorial. Y uno, evidentemente, de acuerdo a los accesorios que tenga, puede determinar cualquier cosa. En el fondo, lo que hace el ARGIS es posicionarse en un lugar determinado. Y esa capacidad que tuvimos con ARGIS fue con la ayuda de otra entidad que nos aportó, digamos, ese filtro para poder ver el posicionamiento de las imágenes. Sí se puede, pero tendría que haber esos filtros adecuados para poder obtener la imagen con esa cámara hiperespectral que te determinara el recorrido que hizo la mancha. Es lo mismo que se hace en aire cuando hay una emanación de una empresa y empieza a haber una pluma donde se traslada de un lugar a otro. Hay otro algoritmo que permiten, el algoritmo de Monte Carlo, ver de dónde vino la pluma, qué sé yo, no por color, pero por ecuaciones. Esto es lo mismo, se puede. Nosotros en el laboratorio no lo tenemos. Nosotros ahora tenemos una Jeep Pro que podemos posicionar ciertas cosas, pero nos faltan todos estos accesorios de cámaras hiperespectrales que obviamente que la institución está no solo para el medio ambiente, sino para otras cosas interesadas en adquirir, pero estamos en un proceso institucional de obtener el ARGIS Enterprise, si se pudieran. El ARGIS es una herramienta que uno puede mirar cosas o hacer cosas. Nosotros tenemos la herramienta que nos permite mirar cosas.
porque la de desarrollo requiere otro tipo de licencia. Agradecemos sus preguntas. ¿Ah, la última? Tengo una duda respecto a la tecnología de X, si se utiliza en fuego, si se puede utilizar en fuego de agua, y si es así, para evitar un daño pesado, si además se puede buscar alguna Ya, no se puede. O sea, la técnica de fluorescencia de rayos X se debe a una generación de un rayo X y no tiene que mediar ninguna interfase. Tiene que ser contacto de rayo con elemento. Si hay una molécula de agua, se desvía. O sea, de hecho, se usa en forma para ver agua en cosas, pero no es se utiliza la energía ionizante para ver cantidad de agua en un asfalto, qué sé yo, porque hay una desviación de rayo, pero eso es con una fuente de generador de emisiones ionizantes. Esto es un tubo de rayo X, un tubo de rayo X es lo mismo que cuando tú tomas la radiografía. Y esa técnica permite establecer identificar metales pesados o materialidad en cosas con contacto directo. O sea, no puede haber ninguna interfase, menos en el agua no se va a poder, para nada, y tampoco, por ejemplo, en las muestras de suelo nosotros tenemos que hacer un tratamiento previo, porque el suelo son partículas que son esféricas o de distintas geometrías, por lo tanto van generando vértices y van quedando vacíos. Entonces, si nosotros colocamos el rayo X, ahí va a haber una desviación o una falta de medición, por lo tanto, la muestra nosotros la levantamos, la llevamos a la laboratorio, la secamos, le sacamos toda el agua. Una vez que está seca, se tamiza hasta tener un mesh de una cosa que queda como casi una tela, y eso se mide. Entonces, en agua, cero, no es una técnica adecuada. Ahora sí, agradecemos sus preguntas y los invito a recibir con un aplauso a nuestro rector. Uno, dos, tres. Reanudamos con la exposición Fiscalía Nacional de Investigación de Delitos Medioambientales, Nueva Orgánica, Nuevos Delitos y Mejores Herramientas Investigativas.
a cargo del director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados, ULDECO, don Mauricio Fernández Montalbán, y de la abogada asesora de esta misma unidad, doña Marcela Toledo Sandoval. Don Mauricio Javier Fernández Montalbán, abogado, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile, ex abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado, exdirector titular de Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, actual director de la hoy denominada Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavados de Activos, de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile. Marcela Toledo Sandoval, abogada asesora ULDECO, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de Convención en Derecho Penal. Inició su carrera en el Ministerio Público el año 2005, en la Fiscalía Regional Centro Norte, donde se desempeñó como abogada asistente en la Fiscalía de Delitos Económicos, para luego ser asesora del fiscal regional, prestando funciones tanto en asesoría jurídica como unidad de código. Su exposición tendrá una duración de 45 minutos y al finalizar habrá una ronda de preguntas. Adelante. Vamos a poner la cámara. Perfecto, vamos a ver cuál es. Bien. A ver, lo primero, antes de entrar en la presentación, de alguna manera, en términos más gruesos, el abordaje de los delitos medioambientales por la Fiscalía es algo que quizás no es nuevo en términos de que hace una buena cantidad de años ya se empezó a enfatizar la necesidad de trabajar esto en forma distinta por la complejidad, y por eso hace muchos años se creó la especialidad de delitos medioambientales y a esta unidad se le incorporó más decididamente en su denominación el tema de delitos medioambientales, pero el escenario hoy es muy distinto y es una buena demostración de eso, es que hay por primera vez una decisión más explícita de una fiscalía operativa, de una fiscalía regional y sus equipos operativos de hacerse cargo de esta necesidad de tener mayor especialización y mayores capacidades investigativas. Y eso siempre se parte con recursos limitados, pero es una demanda que no puede sino crecer en términos del escenario en el que nos movemos. Basta ver cómo las generaciones más nuevas viven esto en forma distinta a las generaciones que somos más antiguos, y por eso creo que en este desafío de enfrentar los delitos medioambientales tenemos que sumar fuerza, porque las fuerzas son, lo hemos visto, todos tenemos limitaciones en relación a los recursos, pero tenemos que ser ingeniosos y colaborativos para que lo que hay, bien aprovechado y bien colaborativamente, que provoque efectos en un escenario que además es distinto. Que es distinto quizás por coyuntura y por casualidades, y eso lo vamos a explicitar un poco más en la presentación, pero el hecho es que hay una normativa que en general no había mucha voluntad que existiera, porque la intención
en general del legislador y de las autoridades del Ejecutivo, siempre ha sido, y eso fue una decisión institucional, interinstitucional, de que lo medioambiental era administrativo, de que lo medioambiental se fiscalizaba y se sancionaba solamente en un ámbito como es el ámbito administrativo. Un poco el símil libre competencia, donde también era ley que todas las infracciones a la libre competencia eran fiscalizables y sancionables solo a nivel administrativo, y de repente se le escapa de las manos y se pierde ese control y se empieza a meter también lo penal por la conciencia también de que lo administrativo muchas veces es insuficiente para marcar mayor severidad en la sanción sobre todo de la hipótesis más grave de infracción a un estatuto determinado. Entonces, este escenario va a ir cambiando. Quizás ahora no lo vemos porque estamos muy limitados y todavía hay mucha normativa bien desconocida, pero el escenario va a cambiar, más aún si hay mucha mayor conciencia en las nuevas generaciones respecto de que la protección medioambiental tiene que ser mayor y tiene que ser severa y tiene que avanzar en mayor conciencia y mayor, por lo tanto, prevención también desde la sanción. Entonces, dicho eso, vamos a mostrar la otra cara. La cara fundamental operativa está dada por la decisión ya no solo de un fiscal o más de un fiscal especializado en delitos medioambientales, que lo tenemos desde hace una buena cantidad de años, incluso más allá de la vocación y de la capacidad de un fiscal verde específico, y el ejemplo clásico es la fiscal Ana María Aldana en el Biobío, y cómo ella ha empujado y potenciado el trabajo de una fiscal medioambiental, y el paso que da Los Ríos es más allá, es crear algún nivel de estructura operativa más allá de una persona, institucionalizar. Por ahora más administrativamente, pero es un paso con miras a que también orgánica y legalmente hayan después estructuras más respaldadas legislativamente para tener un trabajo más dedicado y más exclusivo en el abordaje penal de lo medioambiental. El complemento para poder empujar esta estrategia y poder ir logrando, aunque sea de a poco, cambios o en la forma que nos organizamos o en alguna norma legal, penal o procesal penal o de otro tipo, donde podamos aprovechar ciertas coyunturas para ir mejorando el escenario. Bueno, en ese rol, la Fiscalía Nacional, que no tiene una labor operativa, ese es uno de los roles que tenemos desde la unidad a mi cargo, y no se nota, pero en el fondo es una unidad también pequeña, pero lo importante es cómo somos ingeniosos a la hora de fortalecer las coordinaciones, de mover las relaciones y los cambios en una perspectiva de más efectividad. Y por eso, en el fondo, el tema medioambiental es un área de trabajo intenso que tiene un relato hoy mucho más concreto con una contraparte a nivel regional. Marcela Toledo es su directora operativa de UNDECO y una de las áreas que coordina, además de áreas más forense digitales, es el área medioambiental, independiente que hay también abogados con bastante experiencia también
en esa área. Y la idea es tratar, junto con el mundo operativo, de dar señales, aunque sean ejemplares, o demostrar que frente a ciertos hechos hay posibilidad de que la investigación penal también aporte un plus a las sanciones hoy solamente administrativas, sobre todo en las figuras más graves de infracción a el ecosistema y el medio ambiente hoy protegido, ya no solo en hipótesis muy conectadas con los recursos y con normativa bien dispersa, como teníamos hasta ahora, con delitos en la ley de pesca y en una serie de otras normas sectoriales, hoy con decididamente delitos medioambientales amplios en el propio Código Penal. Entonces, claro, una unidad a nivel central tiene muchas tareas y muchos delitos en los que apoyar, y no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí lo mostramos como muy en diagonal, porque también la gracia es ir integrando en el apoyo, aprovechando situaciones que a veces no las vemos en relación, por ejemplo, a la especialidad de delitos medioambientales contra el patrimonio cultural, la salud pública y el patrimonio urbanístico, que es como el nombre largo de esta especialidad, que tiene de todo, pero que hoy día nos convoca principalmente en relación a los delitos medioambientales, pero entender que también a veces hay coyunturas en otros ámbitos con los que también trabajamos nosotros y que pueden ser relevantes en una investigación. O sea, el mundo de la labor que hace una unidad a nivel central como la que está a cargo mío, en relación al manejo de evidencia digital o de información proveniente de dispositivos móviles, es un elemento que en una investigación vinculada a una empresa en la cual sus ejecutivos han incurrido en algún ilícito penal medioambiental, es de la evidencia más relevante para poder construir incriminación y por lo tanto también poder apoyar en esos ámbitos en la asesoría e incluso en labores más operativas. Es un recurso adicional que también hay que tener en el radar. Aterrizando en el apoyo desde el nivel central con el que cuentan todos los fiscales medioambientales y que con prioridad cuenta también o va a empezar a contar la unidad a nivel regional. Bueno, el universo de apoyo es en relación a, como les decía, varias subespecialidades dentro de la especialidad de delitos medioambientales. Y por eso hay desde delitos muy frecuentes y con alto movimiento, como los vinculados al maltrato animal, a otras figuras bastante más desconocidas, como las figuras creadas por la ley de responsabilidad extendida del productor, sobre gestión de residuos y algunos delitos que se incorporaron precisamente en esa normativa, a los clásicos como la contaminación en el contexto de la ley de pesca y sus posibilidades. En su época nosotros colaboramos en que ese tipo penal se mejorara
y se incorporara más claramente la figura culposa o negligente que nos permitiera evitar interpretaciones limitantes de la posibilidad de investigar y perseguir los delitos vinculados a contaminación marítima con afectación de recursos hidrobiológicos, como otras figuras de alto impacto en temporada, como son los delitos de incendios forestales, especialmente en las figuras especiales. Pero también todo lo súper poco desarrollado que es el tema de el derecho penal urbanístico, vía hoy día solamente la figura de los loteos irregulares, pero en el tiempo probablemente con algún nivel de desarrollo de figuras penales vinculados al alto impacto de ilicitudes en el mundo de los desarrollos urbanísticos en escenarios de limitante territorial. Y bueno, el patrimonio cultural y algo que nos generó en su época muchísimo trabajo, el famoso 318 y todo lo que fue la pandemia, que mejor olvidarlo, pero ahí estuvo en términos de impacto en la labor, o si son los incendios, o el COVID, o es siempre hay algún incendio grande que impacta fuerte en el trabajo. Pero una de las claves, ya lo mencioné, es que hay mucho organismo público, sectorial, con relevancia para la detección, para el aporte de información, para la investigación y también para el enjuiciamiento de los delitos medioambientales, y por eso es clave que trabajemos permanentemente, y esta es una demostración de la voluntad de la Fiscalía de avanzar en coordinaciones más operativas, efectivas y apoyos recíprocos, que también se vea que nosotros también apoyamos en la formación y en como conversábamos por ahí también, en cómo la investigación también permite ir fortaleciendo el trabajo de otros organismos públicos. Hay posibilidad de hacer fuerza común respecto a recursos, que a veces es mucho más efectivo si no solo el planteamiento de una institución, sino que hay un respaldo técnico para el fortalecimiento de los recursos y otras formas más indirectas que algo voy a mencionar respecto de cómo provocamos movimiento de recursos incautados hacia ciertos rubros de la investigación criminal más desconocidos, pero lo voy a mencionar más adelante. También, y eso es quizá la parte como más desconocida, es que junto con que el 17 de agosto del año pasado, en una ley que solo es conocida porque es la ley de delito económico y ha habido mucho reclamo empresarial respecto a la dictación de esa ley, en esa ley viene un segundo pilar bien intenso, que es la creación de varios delitos medioambientales de acción penal pública incorporados en el Código Penal, y una segunda derivada que es más desconocida aún, que todos esos delitos y además todos los delitos medioambientales que teníamos antes dispersos en la ley de pesca, en CITE y en un montón de otras normativas medioambientales, CITES, o sea, perdón, de normativas medioambientales sectoriales, hoy pasan a aprovecharse de todo lo que se ha construido en términos de sistema de prevención, detección e investigación especial del lavado de dinero. Y eso
qué tiene que ver una cosa con otra, pero es así, y esta legislación, junto con crear estos delitos, dijo, mire, y además usted, para investigar estos delitos medioambientales y para investigar el resto de los que ya habían como delitos medioambientales, usted se puede aprovechar de todo el sistema de detección y de todas las herramientas, para ponerlo en simple, de todas las herramientas que hoy existen para investigar el narcotráfico. Usted las puede usar cuando investiga delitos medioambientales y platas o recursos vinculados a los delitos medioambientales. Y esa derivada no es pública. O sea, en general, la opinión pública y los medios y el mundo empresarial y muchos otros ámbitos no han llegado a la detección de las consecuencias que puede tener esa posibilidad de policía y fiscalía y de los organismos que trabajan con ellos, con nosotros, de todo lo que eso podría permitir en términos de potenciamiento del trabajo. Entonces, eso claro, uno viene a esto y dice, jamás piensa que vamos a hablar de lavado, ¿ah? Pero es un tema que hay que tener presente y para ser más enredado, pero para demostrar que el escenario por lo menos puede cambiar, pero para eso tenemos que trabajar bien algún caso que nos permita poner en práctica estas cosas que obviamente no se pueden poner en práctica para todo porque no dan las capacidades de nadie, pero si podemos elegir bien los casos donde podemos usar estas herramientas, eso puede provocar un efecto importante. Y no solo es entonces que hay más delitos, que hay la posibilidad de aprovechar todo este sistema de lavado, de la UAF, de los bancos reportando, de muchas cosas que vamos a ver después, sino que además todos los delitos medioambientales son delitos, o no todos, pero algunos son delitos que además permiten responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que también le agrega más cosas. Pero adicionalmente no me acuerdo si lo pusimos, pero adicionalmente, para hacerlo más todavía, esta ley de delitos económicos, y ahí volvemos al principio, esta ley de delitos económicos considera ciertos delitos también con este estatuto más severo de sanción cuando el delito es cometido en el contexto de delitos de la mediana y gran empresa. La mediana y gran empresa cometiendo ciertos delitos, dentro de los cuales están los medioambientales, el estatuto de las sanciones y de los beneficios en el cumplimiento de la condena son mucho más severos, y entonces también ahí hay un escenario más complejo. Poca conciencia sobre eso, pero más complejo. Pero para aterrizar un poco en por qué lo medioambiental hoy día puede nutrirse y aprovecharse de otras herramientas, porque el legislador lo que hace es crea 5, 6 o 7 delitos medioambientales nuevos, más grandes, más amplios que los que teníamos repartidos por ahí, y nada más. Y en el fondo, ni nada orgánico, ni nada procesal, ni nada de nada. Pero la trampa está en que sí, todos esos delitos son incorporados como delito base lavado. Entonces, si queremos y podemos, en hipótesis obviamente relevantes, podemos tener una investigación por delito medioambiental y
lavado y las placas del movimiento delictual medioambiental. O sea, si hoy día estamos teniendo un negocio criminal altamente rentable y con recursos que se incorporan a la economía y se hacen negocios a partir de ese origen ilícito, eso es perfectamente materia prima para construir lavados de delitos medioambientales y por lo tanto no es algo no construible, y eso involucra muchas herramientas como las técnicas especiales de investigación propias de originalmente el narcotráfico, posibilidades de cuidar más la investigación en la etapa embrionaria y poder decretar el secreto de 6 meses completo, ampliamente, sobre la investigación, sin posibilidad alguna de que alguien quiera conocer de qué se trata, y incluso con la posibilidad de impedir la facultad de obligar al fiscal a decir si lo está investigando o no, que es una norma del Código Procesal, el 186 del Código Procesal Penal, que es una herramienta para apurar las cosas de la fiscalía y para provocar que la fiscalía tenga que mostrar las cartas. En materia de lavado eso no es posible, hay una norma que impide eso, y por lo tanto hay mayores posibilidades de armar un caso con tiempo y con ciertos respaldos que, que van por muchos lados. No voy a latear con mucho detalle, pero si hay una investigación por delito medioambiental y lavado, y tenemos al ejecutivo de la empresa que está directamente vinculado al delito, y el tipo todavía no tenemos la investigación totalmente en condiciones de formalización, pero sabemos que se va a ir del país, por ejemplo. En este escenario se puede pedir un arraigo previo a la formalización, lo que en la normalidad de los casos, incluido corrupción y otros, no se puede hacer. Entonces, lo que quiero remarcar es que hay que abrir un poco la mente respecto de que las herramientas están para casos que ameriten utilizarlas, y ese es un escenario que quizá el legislador no previó, la verdad, y que incluso la autoridad administrativa medioambiental tampoco lo previó, y que hay que legitimar en el buen uso para que se consolide como un cambio respecto al cual no haya vuelta atrás. Y por eso es importante el trabajo integrado para construir buenos casos. Eso, en términos gruesos, más allá de meternos en cuáles son las figuras que hoy día hay, el mensaje se amplió sustancialmente el horizonte de delitos perseguibles como delitos medioambientales, pero además lo que menos se conoce, que por una vía indirecta podemos usar muchas herramientas que el legislador ha incorporado por vía indirecta. Eso, digámoslo así, no sé, Marcela, si tú quieres complementar en algo desde el trabajo que hacemos a nivel central. Sí, precisamente desde este trabajo a nivel central
necesario poner énfasis en la coordinación. Sabemos que tenemos unas herramientas nuevas que han sido otorgadas por la nueva ley de delitos económicos respecto de los delitos medioambientales que se cometen en ese contexto. Pero nada de esto va a funcionar si no somos capaces de sentarnos a conversar y ver cuáles son las capacidades de cada uno de los organismos, porque lo señalaba bien doña Yelisasca, es la Fiscalía quien da una instrucción y los demás intervinientes la ejecutan, pero siempre en coordinación. No puede el perito decir, bueno, yo entonces decido hacer otra cosa, y la Fiscalía no puede tampoco pedir algo que ese determinado servicio no sea capaz de hacer. Entonces, es tremendamente importante poder continuar, empezar si no se ha hecho, o continuar si ya se empezó, con estos talleres, con esta participación, con tratar de conversar respecto de cómo hacemos mejor la práctica. Las leyes están, a veces son confusas, a veces hay que darles una vuelta, y eso no significa la vuelta a nuestro favor necesariamente, significa poder bajarlas, poder interpretarlas y aplicarlas de manera tal, bueno, como dice el Código Civil, que tengan sentido, que sean palpables. Entonces, en ese sentido, es tremendamente importante que seamos capaces también, y esto es algo para nosotros directamente, que seamos capaces también de bajar desde el nivel central o ampliar desde el nivel central todas estas coordinaciones para que puedan extenderse a regiones. Hemos escuchado también cómo la CRIM tiene determinados recursos que trata de repartir en función de los fenómenos delictivos que están sucediendo en mayor medida o en mayor cantidad en determinados puntos y no en otros. Bueno, todos tenemos recursos escasos, y entonces es tremendamente importante sentarnos a conversar respecto de cómo vamos a distribuirlo y qué es lo que entendemos por más importante en un determinado periodo que en otro, sin dejar de lado, desde luego, todos aquellos que son considerados más chicos en ese periodo. Y ahí pueden entrar, ojo, nuestros medioambientales. Pueden ser los que se consideren los hermanos chicos en términos de resonancia, quizás publicitaria, pero la verdad es que han ido subiendo los ingresos en relación a todos los delitos medioambientales. Conversábamos hoy día con Mauricio que el delito de maltrato animal ha subido muchísimo en cuanto a los ingresos. Ha subido la ley de responsabilidad extendida del productor también, ha subido ley de pesca, en fin, es decir, eso puede tener explicaciones que van desde que los actores del sistema tienen más conciencia de que pueden denunciar a que efectivamente este delito se está cometiendo, en mayor medida. Entonces esto demanda una respuesta nuestra que parte por qué vamos a hacer cuando recibamos una denuncia. ¿Qué pasa cuando sucede en un determinado medio y no en otro? Entonces, insisto, las herramientas están, tenemos que aprenderlas como Ministerio Público, tenemos que aprender a aplicarlas, pero también tenemos que conocer las realidades de los demás para poder aplicarlas correctamente. Bien, solo para cerrar la primera aproximación, y lo más importante son las preguntas, pero para aterrizar las posibilidades, las potencialidades, también esas se dan desde el uso creativo de las herramientas que aparentemente no existen, pero que están plenamente a disposición de la Fiscalía si investiga delitos medioambientales con esta perspectiva además adicional de lo patrimonial. Lo aterrizo bien concretamente. Si se está investigando así, hay posibilidad de quitar activos de una empresa que está dedicada a lo delictual, o de un imputado que está actuando
en ese ámbito y poder, por ejemplo, destinar provisoriamente esos recursos a las labores policiales. O sea, el ejemplo de incautar computadores o incautar vehículos o cualquiera recurso que a veces puede ser, eh, eh, puede ser útil para el trabajo policial y que perfectamente en una investigación de este tipo se puede destinar provisoriamente a una brigada o algún equipo, a un área de la Policía Marítima o a algún área policial en general. Eh, y eso creo que ahí está la creatividad de ir aprovechando las herramientas que hay también para dar señales en términos de que el abordaje de lo medioambiental en el mundo delictual, distinto al mundo de la superintendencia de medio ambiente, qué sé yo, busca también aprovechar todas esas herramientas para que la reacción sea más severa también desde las cosas que se le incautan a un imputado vinculado al delito medioambiental con alcance patrimonial. Entonces, eso no está para nada en el radar de nadie y son cambios culturales, investigativos, digámoslo así, pero también hay que abrirse a esas posibilidades y detectar oportunidades, el tema de repente de embarcaciones o cosas que se utilizan en la comisión de un ilícito determinado y que sin que sean una carga puedan tener alguna utilidad investigativa. Eso. Gracias. Agradecemos a nuestros expositores y ahora iniciaremos una ronda de preguntas del público. Como anteriormente les pedimos que sean concisas para poder aprovechar el tiempo. Muchas gracias a los expositores, gracias por acompañarnos. También son de la crisis central. Pero para hacer una pregunta, quisiera creo que me puedo simplemente abordar esta figura que contempla ahora a propósito de la modificación del atentado al medio ambiente, el artículo 105 del Código Penal, muy sencillo. Yo no sé si se puede contestar esa pregunta en términos sencillos, porque el artículo 305 del Código Penal es tremendamente complejo no sé si en la estructura, sino en la utilización de los modos comisivos que emplea. Si uno lo lee, uno podría entender que es una determinada conducta que se va a ejecutar sobre determinados sistemas, por decirlo de alguna forma, y con eso estamos. Pero la verdad es que la sola interpretación de todas las palabras que contiene el artículo 305, a nosotros nos tomó unas 4 o 5 sesiones con las abogadas de la Super de Medio Ambiente para poder ver cómo íbamos a abordar ni siquiera en la práctica, todavía no en la práctica, sino en el texto de la ley. Entonces, la explicación respecto de la sencillez, o explicarlo en términos sencillos, yo creo que escapa cualquier posibilidad de hacerlo, digamos, acá, porque uno entra además en mucha terminología jurídica. Y aquí lo que sí, yo sé que sueno y lo estoy haciendo como evadiendo la respuesta de la pregunta, y eso es efectivamente lo que estoy haciendo, pero tiene un sentido. ¿Y por qué? Porque en el fondo esta norma requiere no solo de que lo que nosotros entendemos por la conducta que se comete en el 305,
tenemos que ir al ámbito administrativo. Entonces, no es que nosotros nos sentemos como abogados a decir, bueno, en fin, nosotros, de acuerdo al código español, que no funciona así, no es como el derecho, no es como el derecho civil, no es como nuestro antiguo código de 1875, no funciona así. Entonces, efectivamente, yo podría estar 2 horas hablándoles del 305 y no vamos a concluir nada, porque además requiere el conocimiento respecto de la forma como se han interpretado las infracciones administrativas y sus sanciones. Por eso es que están invitados a nuestra jornada, por eso es que quedan invitados a nuestra jornada de delitos medioambientales en Santiago, en la Fiscalía Nacional, en junio. En verdad, yo sé y pido la excusa, que no me estoy refiriendo al tema, pero vamos a estar aquí hasta las 8 si empiezo con eso. Pero por eso mismo, porque estamos conscientes de la complejidad de ello, es que retomamos las jornadas nacionales de fiscales especializados después de mucho tiempo, y se va a hacer la primera jornada en delitos medioambientales dentro de las 3 especialidades que apoya ULDECO. Partimos con delitos medioambientales y el único organismo público que está invitado a exponer, y eso le pido excusas desde ya tanto a la PDI como a Directemar o a la Policía Marítima, como a otros organismos como CONAFI, qué sé yo, que en función del tiempo tuvimos que elegir el organismo con el primer rol en la interpretación de los tipos penales ya hemos mencionado de delitos del Código Penal. Y por eso en esa jornada hay un trabajo importante precisamente con los mayores expertos en la aplicación de la normativa administrativa medioambiental para darle contenido exacto a esos tipos penales. ¿Ah? Y eso es porque trataron de hacer una ley que nos costara aplicarla, pero no saben nada que igual le vamos a encontrar el lado. ¿Ah? Entonces, eso yo creo que Eric está adelantando probablemente una jornada que hagamos a nivel regional, donde nos adentremos precisamente en la complejidad de estos tipos penales y lo hagamos más sencillos y aplicables en función también de la experiencia que se va. La gracia del trabajo que hemos hecho con la Super de Medio Ambiente es que hemos ido logrando ciertos consensos en cómo vamos a interpretar las cosas y le hemos buscado salidas a ciertas cosas, y por lo tanto estamos bien coordinados con el ente administrativo con miras a que esos tipos penales no queden en el papel. ¿Alguien quisiera sumar con alguna? No tan complejo. O sencilla. Porque si no, No sencilla como lo entiendo. no vamos a contestar, entonces ese es el problema. Que no, como pueden ver. Cosa que en principio hacer de esto el conversatorio, digamos, que es el objetivo. Pero también por un tipo, cuando estamos con a estas nuevas figuras, ¿cierto? Que parece la primera lectura que puede tener una interpretación más sencilla, también supone un análisis con mucho más cuidado, con mucho más tiempo para poder irlas aplicando, viendo si efectivamente el caso concreto que se presenta calza o no. Entonces, me parece también muy adecuado y naturalmente que es así, es una figura compleja, pero es importante que todos
no solamente los abogados, sino que también todos los que están, digamos, en este lugar, puedan comprender esas dificultades prácticas que muchas veces nosotros tenemos en el tribunal, por ejemplo, para poder efectivamente configurar un delito. Y claro, como en estos casos tampoco no tenemos estos precedentes jurídico-penales, digamos, que le dan esa particularidad. Y por supuesto también que es este incentivo a que seguramente nos juntemos en una época muy pronta a abordar esto. De hecho, solo una Sí, cosa. adelante. El segundo día de la jornada es solo dedicado a delitos medioambientales del Código Penal, los nuevos, del 305 al 312, partiendo con la SMA, tratando de explicar qué son todos estos conceptos contenidos en esa norma. Hemos verificado y tampoco por viación hay pregunta alguna. Agradecemos a nuestros expositores y los invitamos a darle un aplauso para su conferencia. Me quedan. Contestamos todo lo que nos pregunten. Bueno, ¿Te parece viajar a Santiago? El segundo capítulo. sí. Sí. Ya, no desconcierten a mí. De esta forma finalizamos este conversatorio. Nuevas formas de investigación de delitos medioambientales organizado por la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de los Ríos. Gracias una vez más a nuestros expositores y expositores y a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes.